Y una vez más, se viene el pasito de la mática, número 2. Sigue bonito la mática. A ver, los pibes te ayudan con esto. ¿Qué dicen? Se mueve para, 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 se mueve para. Esta es la mata más loca que hay. ¡Hueva! ¡Para! La asesina, porque ella no para de bailar,